Es una realidad que las grandes empresas y las grandes fortunas no están pagando los impuestos que deberían. Y eso significa pensiones de jubilación de hambre, programas de vivienda insuficientes, salud y educación de pésima calidad, no solamente en nuestra América, sino en todo el mundo. Hoy, en Acción Directa, vamos a conversar con Susana Ruiz, una de las activistas globales por justicia fiscal más importantes en el mundo. Susana es española y desde el 2010 dejó los negocios y su empresa que la llevaba entre España y China para dedicarse a operar y actuar en favor de la justicia fiscal. Los impuestos son necesarios para construir una sociedad que sea mejor, que no podemos tolerar que el dinero se escape hacia los paraísos fiscales y que eso depende de nosotros a través del voto, a través de la acción política, a través del consumo, a través de lo que exigimos a todos, gobiernos, grandes empresas, y a través de lo que nos exigimos también nosotros. Susana, ¿cómo es que una empresaria, una mujer dedicada a los negocios que estaba entre España, entre China, viendo temas de comercio, termina de activista global por justicia fiscal? ¿Cuándo das ese clic? Bueno, supongo que cuando estaba trabajando en China vi muchas cosas que eran muy duras para muchas de las personas que estaban allí trabajando en las fábricas que visitaba, y hay un punto en el que, bueno, la conciencia social que tienes te plantea que tienes que buscar formas para cambiar las cosas. Y quizás si no lo ves tan claramente todos los días, igual ese recorrido hubiese sido diferente, pero al cabo de un tiempo es casi imposible, o era imposible al menos para mí, el no intentar cambiar las cosas o estar en un sitio desde el que se pudieran cambiar. No sé, creo que fue una especie de revelación de que era necesario hacer algo para cambiar, bueno, porque si no, era muy difícil que las personas que yo veía en esas fábricas fueran mejorando su capacidad de vida, mejorando sus condiciones, y golpeaban mucho todos los días, la verdad. ¿Y cuándo das el clic, digamos? ¿Cuántos años has sido una mujer empresaria dedicada a los negocios? Porque tú eres de formación administradora de Sí. empresas. Estuve casi 17 años trabajando en empresas, siempre en comercio internacional, hasta que de repente surgió la oportunidad de entrar en Oxfam, en un puesto que tenía justamente mucho que ver con cambiar las reglas, la visión del modelo económico, y ver qué se podía hacer desde una visión del funcionamiento del sistema, que era, creo, lo que más me interesaba. Y en el tema particular de los tributos, de la evasión, el fraude, la trampa, ¿tú viste mucho eso en tu experiencia empresarial? Sí, lo hacíamos también, es decir, parte del trabajo que hacíamos en China también tenía que ver con la estructura con que las empresas estaban operando desde China hacia España o desde España hacia otros países, así que veíamos también cómo se estaban montando esas empresas para tratar de pagar menos posible, menos impuestos, menos aranceles, mucho menos de lo que les correspondía. Lo veíamos todos los días en las operaciones que estaban montando en China o en España a través de Hong Kong o a través de otros territorios. Y es difícil negar la evidencia cuando lo estás viendo en la cotidianidad de los negocios con los que estás tratando. Y eso, digamos, eran fuertes volúmenes de plata, hay mucho fraude tributario. ¿De qué tamaño es el problema? Bueno, el tamaño del problema es enorme. Se habla de más de 100.000 millones de dólares para los países en desarrollo que se pierden por los paraísos fiscales, pero probablemente sea 3 o 4 veces más el dinero que se escapa a cada uno de los estados. Las operaciones que yo veía no eran operaciones tan grandes, pero sí lo veía de una forma muy habitual. Cuando entro a trabajar en Oxfam, para mí, lógicamente, plantear que hay que construir sociedades más justas o menos desiguales pasa también por trabajar en cómo se están pagando los impuestos y dónde se están pagando los impuestos o quién los está pagando. Y en aquel momento, para mí, quién no los estaba pagando, y venía de trabajar en modelos de negocios donde veía claramente que había dinero que se escapaba.
Por eso creo que también tenía que ver con una visión de cómo tenía que ser la cooperación internacional o cómo desde organizaciones como Oxfam teníamos que intentar impulsar no solamente modelos de intervención directa, sino realmente con la fuerza que podíamos tener cambiar reglas del juego que eran injustas. Y creo también que había una visión muy tradicional de trabajar más en la parte del gasto público, en aumentar la inversión pública y mucho menos en ver de dónde venían los recursos o por qué había recursos tan escasos. Creo que lo que empezamos a hacer en aquel momento, cuando entré a trabajar en Oxfam, es plantearnos que había otra dimensión que estaba mucho menos presente en el trabajo de las organizaciones internacionales, pero que era muy necesaria si de verdad queríamos reducir la desigualdad o trabajar contra la pobreza. Claro, porque este problema explota globalmente o se hace evidente tras la crisis global que explota en el 2008, cuando también después de la crisis financiera comienzan a haber problemas fiscales, no solamente en los países llamados del sur o los países receptores de ayuda o con problemas de desarrollo, sino principalmente en los países del norte, y de ahí comienzan los escándalos y comienzan a filtrarse informaciones de cómo se hace toda la trampa. ¿Cómo eso se ha dado en España? Por ejemplo, tú eres española y ahí, ¿qué tan grande es el problema en España? Bueno, en España es tan grande quizás como aquí o como en cualquier otro país, no es un país que esté ajeno a estos escándalos. Cuando empezamos también a trabajar en estos temas después de la crisis, para mí era también una cuestión de coherencia, no solamente hablar de un modelo de desarrollo en otros países, mientras no hacíamos nada o no respondíamos a las urgencias que tenía un país como España, muy golpeado con la crisis, más que otros países europeos, por un modelo de desarrollo, de crecimiento también muy insuficiente y muy artificial, basado en generación de valor que no era. Entonces, para mí era necesario que lo planteáramos también desde aquellas soluciones que tenían que ver con España. No podía estar hablando con periodistas sobre lo que el G20 tenía que hacer para ayudar a los países en desarrollo y no plantear lo que era necesario en España. Hemos visto una amnistía fiscal en los años después de la crisis, donde muchas personas con grandes fortunas pudieron escapar a la responsabilidad fiscal. Hemos visto cómo hay empresas que están utilizando constantemente paraísos fiscales para pagar menos de lo que les corresponde, y es uno de los países, España, donde los recursos, la caída en los ingresos fiscales ha sido más brutal dentro de la Unión Europea y no nos hemos recuperado de esa caída. Pero no nos hemos recuperado, perdón, es decir, la contribución de las empresas no se ha recuperado. Cuando comparamos cómo son los impuestos ahora en España comparado con antes de la crisis, sobre los beneficios empresariales se sigue recaudando la mitad, mientras que en todos los demás impuestos que caen sobre el conjunto de la ciudadanía, sobre el trabajo y el consumo, sí. Es decir, que la crisis lo que ha hecho es permitir que con esa especie de aura de que hay que proteger la competitividad de las empresas, estas paguen menos de lo que estaban pagando antes, mientras que a los ciudadanos, por nuestro trabajo, por el consumo, lo que nos están pidiendo es más. Y al mismo tiempo hay menos inversión pública. Es una especie de doble sándwich para el ciudadano, en el que recibe menos del Estado en educación y en sanidad, y el Estado le pide más, mientras que deja que otras grandes fortunas o grandes empresas paguen menos de lo que podrían. ¿No? Lo que cuentas es bastante preocupante, porque en España, bueno, conocemos las transnacionales españolas, que no son pocas, BBVA, se tiene Telefónica, Repsol, Santander y un conjunto de empresas que operan en nuestra América, que Sí. usan paraísos fiscales, que no pagan impuestos que deberían pagar. Hay diversos estudios y incluso que enjuician a las administraciones fiscales. Entonces uno pensaría, bueno, no están pagando acá, pero están pagando en España. Bueno, yo creo que lo que hemos visto con la crisis es que no es un problema de norte o sur, sino que es un problema generalizado, por desgracia para todos nosotros.
Y lo que están haciendo muchas de estas empresas es utilizar esos esquemas a través de paraísos fiscales para no pagar ni aquí, donde están desarrollando un valor, ni en España, donde tienen la matriz, o en cualquier otro lugar, en Estados Unidos, con otras empresas. Entonces, por eso también nuestra visión como activistas cambia. Es decir, no estamos buscando tampoco soluciones aquí más que no tengan que ver con la responsabilidad desde España o desde los países donde están realmente las matrices de esas empresas. Hay que ir al origen donde están las causas del sistema, donde están esos agujeros en el sistema, que al final tiene una especie como de efecto tsunami para todos nosotros. Pero ya no basta con la visión solamente en los países en desarrollo, emergentes. Es un problema que está realmente visible en todos los países y hay que partir hacia, hay que dar como una especie de paso atrás y pensar dónde falla este sistema y por qué está tan generalizado. Por ejemplo, veamos una empresa española, ¿no? Repsol. Estamos en Lima grabando este programa en Nuestra América TV y vemos que Repsol es una marca notoriamente conocida, una empresa que está en el Perú y en América Latina desde los 90, e incluso un poco antes. Y aquí hay como, si uno se pone a mirar, ¿no? Porque uno dice Repsol, España, ¿no? Pero si uno mira cuáles son las razones sociales que hay, las empresas que hay acá hay como que 3 empresas que tienen que ver con Repsol, ¿no? La Pampilla, que es la refinería La Pampilla, que la tiene Repsol, la red de grifos, ¿no? Que está unida a La Pampilla, tiene también el lote 57 y otros lotes ahí de explotación petrolera, la Cífera, están metidos en eso con otras empresas también, y tiene sus negocios de marketing, que también están englobados en una empresa. Y cuando ves, bueno, estas empresas son pues del grupo español Repsol S.A., pero cuando escudriñas más te das cuenta que no, que todas estas empresas son propiedad, son subsidiarias de otra empresa que queda en Países Bajos, que está alojada allí, ¿no? Que es Repsol y no sé cuántos, B chica, y está en Países Bajos. Entonces yo pregunto, primero, ¿por qué se permite eso? Y segundo, ¿qué le permite ese esquema a Repsol en el Perú o en cualquier otro lado, ¿no? Bueno, o sea, Repsol no es la única empresa que tiene un modelo como este, lo que nos lo encontramos de una forma muy generalizada en la mayor parte de las empresas transnacionales. Entonces, lo que vemos es que en estos últimos, sobre todo 20, 30 años, a medida que han ido creciendo la actividad internacional de las empresas, no la ha hecho solamente allí donde está desarrollando operaciones, sino que han ido creando un entramado de empresas puente, de empresas pantalla, en países, en territorios, en paraísos fiscales, que lo que les permite es que la inversión que llega al territorio de destino lo haga con unas condiciones fiscales más ventajosas, pero también cuando salen del país, como Perú o como cualquier otro de América Latina, donde están operando, salen los dividendos, salen los beneficios, lo hacen también a esos paraísos puente, con unas condiciones fiscales mucho más ventajosas. Lo que hacen al final es permitir que los beneficios, que los impuestos no queden aquí, pero sale dinero artificialmente a través de esos paraísos fiscales. Y es la razón por la que los modelos empresariales que estamos viendo ahora se hacen cada vez más complejos, es decir, ya no es una cadena directa, sino que se crean un montón de sociedades intermedias que lo que permiten es hacer mucho más complejo el trabajo de una administración como la SUNAT o de cualquier administración tributaria que tiene que seguir el rastro del dinero y entender cómo se escapan los beneficios y los impuestos que deberían de quedarse aquí. Ahora, no solamente estamos hablando de todo lo que puede hacer quien tiene todo para no dar nada de ese todo, ¿no? Es decir, cómo con un ejército de abogados, un ejército de contables, con ayuda de la banca, una gran empresa puede reducir fuertemente el pago de impuestos, sino también tiene que ver con los beneficios que los propios estados dan, que los propios gobiernos otorgan, y ahí estamos en una clave de poder, en una clave de poder donde no solamente, cómo se portan mal las empresas, finalmente creo que las personas que están ahí han sido incluso formadas en la universidad para hacer lo que hacen, sino también estamos hablando de una falta de control, de un dejar hacer y hasta de una complicidad de muchos gobiernos al más alto nivel. Entonces, ¿cómo estás mirando este tema? Tú que
te paseas por los distintos foros globales donde se discuten estas cosas. ¿Cómo ves actuando el poder político en todo esto? Mira, yo creo que son dos caras de la misma moneda. Por un lado, muchos de los estados no ponen los mecanismos de control suficientes para evitar que esos recursos, esos flujos, se escapen a paraísos fiscales, pero por otro lado, además, para poder atraer esas inversiones artificiosamente, están concediendo unos privilegios fiscales que en el fondo de lo que se trata es una renuncia, un sacrificio tributario para cualquier Estado y un incremento de los beneficios que van a parar esas empresas y que luego muy probablemente después además se escapan hacia esos paraísos fiscales. Y como dices, es una cuestión de poder. No hay ninguna razón técnica, ni jurídica, ni económica, ni de eficiencia que plantee que esos beneficios tributarios o esos privilegios tributarios son los que son necesarios para atraer la inversión. Las inversiones van allí y tendrían que estar definiéndose en base a una lógica de un valor real que van a generar, de un beneficio real que van a generar en el territorio. La verdad es que no necesitan de esos beneficios tributarios para poder decidir dónde va a ubicarse esa inversión, esa operación, en la mayor parte de los casos. Así que lo que hacen es aprovecharse de una situación en la que muchas veces están en una condición de fuerza frente al Estado que tienen enfrente. Están negociando una empresa que va grande. Mira, en un informe que salía del Banco Mundial, la planta de Samsung negociaba en el sudeste asiático dónde podía implantarse mejor y puso a todos los países del sudeste asiático a competir a ver quién le ofrecía más o menos realmente, es decir, quién le ofrecía pagar menos impuestos. Indonesia ofreció 10 años de vacaciones fiscales, Vietnam ofreció 15 años de vacaciones fiscales, es decir, 15 años sin pagar nada ni impuestos sobre la renta. Lógicamente Samsung llegó a implantarse en Vietnam. Y eso es lo que está pasando. Esas grandes inversiones lo que hacen es buscar y poner a los países a competir entre ellos para ver quién le ofrece unas condiciones que le permiten pagar lo menos posible. Pero lógicamente cualquiera de los ciudadanos no estamos en una condición de poder como para negociar los impuestos que nos corresponde y acabamos pagando lo que estas grandes empresas no están pagando, pero que no sería necesario para ubicar esa inversión. Tú que estás yendo a los distintos foros de debate donde supuestamente se tiene que solucionar esto, la Organización de Cooperación al Desarrollo, la OCDE, Banco Mundial, Fondo Monetario, ¿realmente ahí hay oportunidades, hay voluntad? Porque a mí me da la impresión de que todo eso está controlado por los bancos. Bueno, sí que hemos visto en estos últimos años un cambio de percepción, pero creo que también este cambio de actitud de los organismos internacionales responde a dos cosas. Por un lado, creo que tarde, pero han entendido que que seguimos en una crisis de desigualdad extrema, es decir, que hay una hiperconcentración de esa riqueza que es perjudicial para el conjunto de la economía. Y segundo, también lo que están viendo es que este modelo sigue siendo un modelo en el fondo extractivista de las clases medias y de las clases bajas. Está generando mucho más esfuerzo, pidiendo mucho más, con salarios bajos, con más impuestos, a aquellos que no pueden escapar al impuesto o que están en condiciones mucho más vulnerables. Y desde los organismos internacionales, lo que sí están reconociendo en estos momentos es que después de años de haber planteado un modelo diferente, ahora, si de verdad queremos crecer y mantener un nivel de crecimiento o evitar una próxima crisis a la que estamos casi en puertas, necesitamos otro modelo. Y es lo que tenemos ahora, lo que está empezando a suceder. Hay unas nuevas discusiones en las que se plantean, con este modelo no vamos a seguir adelante. Pero Susana, yo lo veo bien a nivel de... En realidad yo no estoy para nada optimista en ese aspecto, porque todo esto comenzó a discutirse en el año 2008, a finales, Sí. y hasta el día de hoy ya tenemos 11 años en discusiones, foros globales, Fondo Monetario, OCDE, la plataforma de colaborativa, todos los espacios que hay al más alto nivel, y los paraísos fiscales no se han reducido ni un poquitín. Y te doy toda la razón. Es decir, no es que las cosas han avanzado un poco, demasiado poco y demasiado despacio,
Pero no pongamos solamente la culpa sobre los organismos internacionales. ¿Qué es lo que ha hecho Perú? ¿Qué es lo que ha hecho España? ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Es decir, no nos olvidemos que detrás de muchos de estos organismos, quienes se sientan a la mesa de las decisiones son los propios países, que son muchas veces los que están poniendo realmente los frenos para que se consigan más adelante. Cuando nos fijamos, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, quienes están frenando los posibles avances para que dentro de la Unión Europea se ponga coto a los paraísos fiscales que están también en la Unión Europea son los propios países. Cuando tenemos como un país como Irlanda o como Luxemburgo o como Holanda que tienen la capacidad de vetar muchas de las decisiones, lo que nos vamos a encontrar es que no se avanza en la dirección adecuada o con la presión adecuada. Lo que sí ha estado interesante estos últimos años ha sido el papel de la prensa. Sí. O sea, los escándalos de los LuxLeaks, SwissLeaks, aquí los Panama Papers. Sí. Claro, lo que pasa es que son como esas luces de bengala de repente y luego se apagan, ¿no? No, sale un más, escándalo y plum, A ver, son más que luces de bengala. Es decir, cuando hablo de que creo que hemos conseguido ganar la batalla de la opinión pública sobre estos temas, es porque hay una percepción de que cualquiera que preguntes en la calle o la gran mayoría de personas te van a decir que los paraísos fiscales son tóxicos, que es malo que las grandes empresas paguen tan poco. Esto se ha convertido no en un tema técnico, sino realmente en una visión social y muy compartida. Y ha sido gracias a todos estos escándalos. Pero cuando además tú te fijas en los avances que se han producido en las agendas internacionales, han sido siempre al ritmo de estos escándalos. Si no se hubiesen producido, no hubiésemos tenido ningún avance o no lo suficientes. Ahora, necesitamos estar constantemente alimentando la agenda internacional de escándalos para poder tener la certeza de que hay que ir más rápido y hay que avanzar más. Es decir, yo creo que ya no hace falta que nos den evidencias, las evidencias son obvias, pero sí que han ayudado a generar esa tensión política para mover un poco el piso. Cuando el interés está en juego, el interesado actúa o la interesada actúa. Y me parece que muchas de estas iniciativas se las descafeína, se le quita la lactosa, o al serrucho se le quita los dientes y finalmente tienen algunas propuestas interesantes, pero se aseguran que no sean tan filudas. Entonces a mí me parece que, y el nombre de este programa, ¿no? Acción Directa, es como, tiene que llegar un punto en que la gente diga, mira, no pago. Mira, ¿sabes qué? Voy y te bloqueo. Te tomo la empresa, te tomo la casa, te tomo el banco. Solo creo que más o menos por ahí podríamos tener algún cambio. ¿Tú qué piensas? Bueno, al final todos como ciudadanos somos consumidores y podemos elegir a qué empresas vamos a comprar los productos, dónde tomamos café, qué celular estamos utilizando. Pero creo que poner solamente la carga de esa responsabilidad sobre la ciudadanía no es lógico. Es decir, los estados tienen una responsabilidad muy alta y nosotros también como ciudadanos y como votantes deberíamos exigir y pensar que cuando estamos poniendo la papeleta de nuestro voto tendríamos que estar dándole un mensaje a ese partido de que por ahí no, de que no queremos que haya ese doble rasero que proteja a los ricos o que proteja al poderoso frente a los demás, que no queremos que nos suban los impuestos solamente a nosotros, que no queremos una sociedad en la que no haya acceso a la educación o a la sanidad para todos. Es verdad que a través de esa acción del consumo podemos tomar decisiones y tienen un efecto cada vez más importante sobre esas empresas y lo hemos visto también, algunas empresas, grandes marcas conocidas, han empezado a reaccionar cuando el boicot de los ciudadanos se ha puesto en marcha, pero hay otras empresas industriales que son menos sensibles, son más sensibles a los inversores a lo mejor, porque una empresa de infraestructuras, tú no vas a negar que vas a utilizar una autopista, por ejemplo, o una carretera, y ahí necesitamos otra acción. Por eso, para mí, no hay que poner solamente el peso en la acción del ciudadano, es el ciudadano también como votante el que tiene que recordar a su gobierno que no está ahí para permitir este doble juego a los más poderosos. Google, Cabify, TaxiBit, Uber. De pronto estamos llenos de aplicaciones donde uno hace consumos y es toda una economía que ha aparecido. Entonces, ¿cómo grabar esto? ¿Cómo hacer que estas empresas que de pronto te ponen ahí la patineta y por aplicación te vas en patineta, paguen impuestos? Mira, hasta hace poco, es decir, el modelo tradicional de empresas tenían que estar pagando porque
para poder operar en un territorio, una empresa minera, cualquiera, tiene que tener un domicilio fiscal en el país en el que está realizando la actividad. Cuando aparecen todas estas nuevas empresas tecnológicas, en realidad rompen con el funcionamiento del sistema fiscal. Cualquiera de estas empresas puede estar operando aquí sin existir para la SUNAT o para cualquiera de las administraciones tributarias en el país en el que opera. Pero es que además la SUNAT sabe que están ahí, lo ve, pero no tiene las herramientas, los mecanismos para poder controlar o poder recuperar ese dinero que se escapa. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un sistema fiscal que se creó hace 100 años, cuando nadie se imaginaba que algo como Spotify iba a existir o algo como Uber. Es decir, ¿cómo es posible que tú estés descargando una aplicación en Sudáfrica, contratando un taxi cuando estás, o un carro aquí en la calle en Perú, en Lima, y pagando a lo mejor en Delaware o en Luxemburgo? Es decir, es un esquema que cuando los padres fundadores de ese sistema fiscal internacional hace 100 años lo pensaron, no se imaginaban hacia dónde iban a avanzar los modelos del sistema fiscal internacional ahora, los modelos empresariales. Entonces, lo que hay que hacer es decir, si tenemos un modelo de economía que ha cambiado tan radicalmente, hay que cambiar el sector fiscal también para que esté adaptado a esto. Estamos hablando de la cuarta revolución industrial, el sistema fiscal se quedó en la primera como mucho. Es decir, hay un salto ahí de 100 años que no se ha venido dando. Hace falta cambiar por completo las reglas para que esas empresas paguen por la actividad que están desarrollando. Claro, porque ese es un reto enorme y también tiene que ser parte del diálogo político. Es que es un diálogo político, es decir, o sea, no hay una visión más política que el impuesto. Cuando un gobierno decide que sube el IGB o el IVA a un ciudadano, pero permite que una empresa, cualquiera de estas tecnológicas, esté utilizando todos esos agujeros para controlar el mercado pero no pagar, es una decisión política. Una decisión política que puede ser también una decisión un poco corrupta, ¿no? Estamos viendo aquí ya pasando a nuestra América lo que ha sucedido con el caso Lava Jato y otros son más. dos cosas distintas. Yo creo que en un lado es una visión de debilidad frente al poder y por otro lado son esquemas de corrupción que conviven. Y las dos cosas juntas son extremadamente perjudiciales para cualquiera. Si yo soy no sé, el autoridad y te digo, mira, tú tienes que dar acá una cosa así, pagar, pero si me das algo así para mí, todo esto te lo llevas. Entonces estoy acá cambiando un cachito por todo lo que tendrías que dejar acá y bueno, acá un presidente se ha matado porque lo descubrieron ya prácticamente en esos esquemas, ¿no? Bueno, detrás de muchos de estos montajes están los paraísos fiscales también. Necesitamos una comisión de la verdad, creo, de tributación de los últimos años. Pues sí, porque habría que poner en evidencia quién ha estado pagando y quién no, y con qué tipo de montajes. Y dónde ha operado, porque operan en todo el mundo. Sí, y cómo ha operado, a través de qué territorios, con qué mecanismos, qué intermediarios son los que han permitido todo esto. Es decir, para que el dinero se escape necesitamos también, además de esos maletines que están debajo de la mesa, bancos, abogados, despachos contables, son facilitadores. Es decir, ¿cómo podemos tolerar que haya una industria facilitadora de esas prácticas de corrupción o de esas prácticas de evasión? Hay que conseguir también una comisión de la verdad sobre esos intermediarios que están permitiendo todas esas operaciones. La banca. La banca, entre otras, es decir, a quienes más se les ha empezado a reforzar los controles es al sector bancario, pero de momento, no en todos los países, Perú no se ha sumado a este modelo todavía, llegará dentro de unos años, pero en Europa, en la mayor parte de los países europeos, tiene que haber ahora mucho más información que se esté intercambiando desde mi cuenta bancaria hacia mi administración tributaria o hacia la de otros países. Y es posible, hay tecnología para eso. Sí, hace unos años se escudaban con que era un problema técnico. Cuando tú planteabas que para que dos administraciones tributarias se intercambien información sobre los residentes de su país en el otro territorio, siempre planteaban que era un problema técnico, hasta que se rompió eso. Y se hizo evidente que en realidad era un problema político, de voluntad política. En el momento en que hubo voluntad política se empezaron a buscar las soluciones para intercambiar esa información con seguridad, encriptadas, etc. No hay ningún problema técnico, es una simple cuestión de voluntad política. Hay más países que se están sumando, pero muchos de los que no lo están haciendo es porque hay intereses de actores políticos detrás que tienen miedo de que además de las cuentas de los ciudadanos corrientes, quizás den información
información sobre sus propias cuentas. Así que el rezago que estamos encontrando en conseguir que haya más países que estén levantando ese velo de opacidad entre la información bancaria que circula tiene más que ver con la falta de voluntad política que con los problemas técnicos. ¿Hay una luz al final del túnel? Bueno, yo soy de naturaleza optimista y veo que hay una luz, que hay una toma de conciencia más importante y que hay soluciones. Ahora tenemos un proceso en la OCDE otra vez donde se están discutiendo soluciones que hace 3 años eran imposibles, por las que nos llamaban locos, irresponsables y de todo. Y es la propia OCDE en estos momentos la que está planteando algunas de esas cuestiones por las que hace unos años nos trataban de... Pero yo no les todo. creo, No, no les creo sé. en absoluto. Bueno, Susana... No digo que estén ahí, Sí. o sea, lo que creo es que hemos conseguido que algunas de las soluciones que veníamos defendiendo desde la sociedad civil se tomen en serio. Ahora vamos a ver hacia dónde, Sí. qué dirección toman. Sí, bueno, yo soy Lo un sé. escéptico y aparte del ejército que hay de abogados y contadores al servicio del fraude. Volveremos a hablar dentro de un año a ver qué ha pasado. A ver qué ha pasado, sí, ojalá que Será pasen una cosas buena buenas. excusa. Bien, gracias Susana.